Hola a todos y a todas, muy buenas, Hola Iván, ¿qué tal? buenas. Pues Bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de La sabiduría de las líneas del tiempo. Y primero, pues queremos daros las gracias porque pues estos últimos episodios que estamos subiendo están teniendo muchísima acogida y os agradecemos realmente que nos escuchéis porque evidentemente sin oyentes pues no, todo esto que hacemos pues no tiene sentido y si queremos pues, que se produzca esa expansión, pues cuanta más gente nos escuche, mejor. sí, la verdad es que muchísimas gracias porque además siendo, digamos, no sé si hablar mensajes o sí, mensajes o tan innovadores, ¿no? Tan diferentes a lo que habitualmente se ha trasladado, ¿no? Sí, Entonces, bueno, sí, es muy... muchas veces pues difíciles de digerir, porque muchas veces es difícil de comprender, de seguir los mensajes de los señores de sonido, míos, pero muchas veces es complicado. Entonces, pues está genial pues que cada vez haya más gente pues que realmente diga, oye, pues está bien escuchar esto que es diferente, está bien, voy a darle una oportunidad a esta información que a lo mejor no acaba de encajar o que parece un poquito más densa, pero el hecho de que la gente quiera abrirse a esta información nos lleva un poco el mensaje que nos han trasladado los señores de sonido durante estos años, que es que efectivamente pues se está produciendo ese cambio, esa expansión de conciencia a nivel planetario y que, bueno, pues que ya pues un poquito esa información que nos llevan diciendo durante muchos años de tercera y cuarta, pues que ya no llega a la gente y que se está demandando pues algo más, porque no que tenga más profundidad, pero sino que llegue un poquito más a las personas. A la conciencia de ahora mismo. O sea, simplemente es que hay un cambio de conciencia, de frecuencia planetaria y no se puede sembrar lo mismo porque ya la Tierra no lo admite. Pues lo Ujú, dicho, gracias a todos y a todas por estar escuchándonos. ujú. Bueno, el tema que tenemos hoy que lo acabamos de elegir, evidentemente, hace 3 minutos, como dicen los señores de sonido, pues es que los humanos y la humanidad siempre esperamos lo peor. Incluso en nuestra vida personal, que es donde nos vamos a enfocar en cada uno, siempre esperamos lo peor, siempre cuando nos imaginamos el futuro, ese futuro que no existe, sino que es un presente continuo. Lo hemos hablado en múltiples ocasiones de que al fin y al cabo ese futuro, ese presente continuo, pues siempre es este momento presente y son líneas temporales que nosotros vamos lanzando para seguir ese camino desde lo que estamos experimentando y viendo en el presente. Siempre nuestra tendencia es a esperar lo peor, lo más difícil, donde más vamos a sufrir, donde peor lo vamos a pasar. Siempre tendemos esa tendencia natural. Está claro que la humanidad no nos ayuda por las cosas que han ido pasando, que siempre han pasado cosas y cosas y cosas que parece que son siempre negativas. Entonces tenemos esa tendencia también natural de, de esperar lo peor. También voy a dejar que entren los seres de sonido y luego me voy mojando yo en este tema que a diferencia del podcast anterior, que tanto María Belén y a mí nos costaba el decir las cualidades del masculino y femenino en quinta dimensión, y aquí vamos a hablar de esto, aquí sí que hay más miga. Sí, bueno. Em, Dice que paz y amor, hermanos, para ustedes. Dice que si ustedes van por la misma calle y hay baches, pues evidentemente, y si no toman conciencia de los baches, pueden esperar lo peor, porque ese bache se va a hacer más grande y en un determinado momento se van a caer, ¿no? Pues un poquito es lo que pasa con su humanidad, ¿no? Están trabajando ahora mismo en una tercera cuarta dimensión. Tercera cuarta dimensión. Que están ahora mismo en la misma línea, en la misma horizontal. Mientras es importante que ustedes tomen conciencia que anteriormente estaban como muy separadas la cuarta dimensión, la tercera dimensión y había, digamos, un respeto. Ustedes bajaban, cogían la información y ya está, pero no estaban mezcladas, no estaban
Nosotros decíamos, poníamos esta mañana, ¿no? Un ejemplo, ¿no? De esa fusión. Cuando ustedes fusionan el agua caliente y el agua fría, cuando se produce esa, antes de producirse una fusión por completa, pueden meter la mano y decir, ay, aquí está fría, está como antes. Y decir, ay, no, aquí está caliente, ¿no? Muy caliente. Pues es lo que está pasando un poquito con esa fusión de tercera y cuarta dimensión, o la cuarta con la tercera, que sería más correcto decir que hasta que el agua se ponga tibia, se ponga un poquito tibia, pues están en ese revuelo, ¿no? Después va a ser más revuelo, pero continuo. Ahora mismo están un poquito en el caos, a ver lo que está pasando. Vale, bueno, pues como tienen el recorrido perfectamente de la tercera y cuarta dimensión, claro que siempre tienen que esperar lo peor. Claro que siempre esperan lo peor, porque ya saben la experiencia, ya van por el mismo camino, se caen cada vez más y además sobre todo que la culpa lo tiene del ayuntamiento o de sus municipios o de quien sea que no repara esos baches. Eso es la lectura de la tercera y cuarta dimensión. Y luego, por supuesto, hay un sentimiento de culpa muy asociado. Vamos a hablar de ese miedo asociado. Ustedes ya saben el recorrido, pero es el recorrido de decir, de si no hago esto, lo que me espera es esto. O sea, ya se autocastigan ustedes a seguir un determinado camino y una determinada dirección. Lo que ocurre es que habitualmente, como no es la elección que ustedes realmente hacen, sino que la hacen con el miedo, se van al pendulazo, se van al otro lado del péndulo y sienten culpa, no he hecho el camino de mis padres, de mis abuelos. Claro, es que he estudiado, no he estudiado, me he casado, no me he casado. Y siempre como no hay el nivel de conciencia suficiente o el trabajo individual suficiente, pues entonces se mueven por el automático continuamente y siguen mucho los patrones familiares, económicos, sociales, religiosos, políticos, toda la ideología que les permita a ustedes que el responsable sean siempre los otros, si hubiera hecho o no hubiera hecho. Entonces, en todo caso, esperan siempre lo peor, porque si eligen realmente el camino y les va mal, porque he hecho caso a mi familia, a mis antecesores, y si no bien, y si se rebelan con esa situación y siguen su propio camino, como tienen un sentimiento de culpa y de desapego, de desunión, exactamente lo mismo. Si hubiera hecho, si hubiera realizado. Entonces, tienen que esperar siempre, digamos, lo peor, porque los niveles de conciencia de la tercera y cuarta dimensión ya es el camino ya experimentado, ya saben todo. Y además hay como esa ley del mentalismo vigente en la tercera y cuarta dimensión, ya lo saben, es que ya está todo inventado. Entonces, ya se ponen en egregos colectivos que inmediatamente ya saben que es como si metiesen un torbellino. Me tiro al agua, hay un remolino y me voy a tirar a ese remolino, pero es que es inevitable ese remolino, porque la ley del mentalismo es así. O sea, digamos, no piensa en las consecuencias porque no pone esa frecuencia vibracional, simplemente se tira. Vamos a poner ese remolino en lo que hago para, digamos, para no esperar siempre lo peor. Ahí ya empezamos a hablar de conciencia. Hablamos de conciencia, hablamos de responsabilidad, hablamos de compromiso, hablamos de un criterio propio, de decir, yo voy a establecer un criterio propio que no tiene nada que ver. Nosotros también poníamos un ejemplo de decir, vamos a ver, ante, bueno, pues un poquito las disyuntivas con las religiones en este momento, ¿no? Es decir, ¿por qué voy yo a bautizar, por ejemplo, a mi hijo que no tiene uso de razón? Le estoy imponiendo ya como un camino, le estoy poniendo una energía realmente que el niño no tiene que pensar, simplemente es católico, es protestante, es musulmán, da lo mismo sea la religión. Yo ya le estoy poniendo en ese camino, en esa conciencia y en ese egregor, ¿vale?
Otra cosa diferente es, porque no son buenas ni malas, simplemente son caminos. Yo al niño le mantengo al margen de esas ideologías, religiones filosóficas, se las muestro para si realmente esa persona, ese ser, ese niño, ese joven, ese adolescente encaja con alguna de ellas o siente que vibra con algunas circunstancias o puede realmente recoger o acoger el néctar. Sí, ya no es se conoce, ya no es una creencia, se convierte en una elección propia, en un criterio, que sería la transformación. Ya no es pelea de que yo quiera una cosa o que quiera la otra porque sea mejor. Entonces ya no tengo que esperar ni lo mejor ni peor, sino yo elijo este camino como una expansión de mi conciencia o como un camino que me va a permitir esa expansión de conciencia. Eso sería realmente empezar a trabajar con esa conciencia. Cuando ustedes trasladan esa conciencia, ya experimentan la ley, ya ven las consecuencias. Pero vamos a hablar entonces, Iván, de lo que pasa en esas formaciones. Claro, las formaciones de la sabiduría son de quinta dimensión. Ustedes están acostumbrados a estar en una línea de tierra de tercera y cuarta dimensión. Entonces, imagínense que en ese momento empiezan a elevarse y tienen que establecer su propio criterio. Y dicen, ay, 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 qué vuelo, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Porque habitualmente llevan muchísimas vidas realmente trabajando desde el automático, desde lo que se han dicho, en vez de tomar el testigo desde el amor de sus familias, agradeciendo, honrando, dignificando y tomando el testigo como esas carreras de relevos en los que vale, venga, sigue tú, pero va avanzando, no se queda parada para no llegar a la línea, que es lo que han hecho realmente como humanidad. Por eso espera lo peor, claro, espera porque ustedes no se han movido tecnológicamente, se han movido, digamos, bueno, pues con esos logros, sobre todo tecnológicamente, médicamente, pero en otras situaciones no se han movido, o mejor dicho, se mueven a través de los palos del sufrimiento, que también tiene que cesar. La única manera de que se mueva la conciencia de la humanidad es a través un poco del sufrimiento. Vale, esto ya me quema, ya no quiero más esta situación porque ya no me puedo quedar más, pero esa situación de ir un paso más hacia adelante de ese, digamos, encofrado, le supone trabajar en el aire. Aquí no hay nada, que decimos, no hay escaleras, no hay nadie. Entonces, ¿qué puedo esperar? ¿Qué puedo esperar cuando depende de mí? Cuando depende de mi compromiso, de mi responsabilidad, de mi individualidad, de a ver qué puedo esperar. Y ya está más, digamos, apoyado por sus líneas familiares, por esa energía, porque vale, ya está, ya menos mal, que ya se ha despertado conciencia, que ya avanza y demás. Esto desde el impulso de sus ancestros, desde el yo soy, desde la esencia. Pero el personaje, en la mitad de los casos, se muere de miedo. ¡Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo que no tengo! Y es tanto el día, como decía usted, cuando hacen esas formaciones, hacen sentadilla, sentadilla. Lo que ocurre es que ya la cuarta no, ya solamente tienen que hacer tercera y quinta, ¡y qué miedo! Sería la situación. Esperan lo mismo porque los niveles de conciencia actúan de la misma manera. Y cuando empiezan a cambiar esos niveles de conciencia, como ven que el trabajo personal individualizado es suyo, ya no depende de que el ayuntamiento, de que el gobierno, de que la política, de que la religión haga, sino qué hago yo por mí y para mí desde ese compromiso individual para ponerlo, aportarlo a la unidad, que al fin y al cabo es lo que son todos, uno con el todo. Ese tema también lo tocaremos, el uno con el todo, que nos preguntaban en YouTube. Los recuerdos son algo que nos marca también hacia esperar lo peor, porque cuando tienes situaciones que fueron difíciles de gestionar en el presente pasado, o traumas o experiencias que no fuiste capaz de gestionar, normalmente esas experiencias siempre las vivimos pues como una experiencia, ¿no? Como algo pues negativo, como una circunstancia, pues como un problema. He vivido esa experiencia, me ha pasado esto. Muchas veces esa connotación que tenemos hacia esa experiencia suele ser pues que he tenido mala suerte o porque me ha tocado a mí, o intentamos buscarle dar una comprensión. Pero ese trauma o esa experiencia queda ahí grabada y lo que hacemos es intentar que no nos vuelva a pasar.
En la mayoría de las ocasiones intentamos que esa circunstancia no vuelva a pasar en nuestra vida. Nos polarizamos y vamos a que eso no suceda. Y, y eso también nos lleva a que no nos pasen otras cosas que también nos pueden pasar, porque como creemos que es buena o mala suerte, pues intentamos que no nos vuelva a suceder. Entonces vamos intentando desde el personaje tomar cada vez más el control de nuestras circunstancias porque vamos viendo todos los baches con los cuales nos podemos encontrar. Es lo que el ejemplo que ponían los señores de sonido al principio. Hay muchos baches, me puedo encontrar con todos estos baches. Entonces, como he vivido una experiencia que no he sido capaz de transitar, pues voy a preocuparme de todos los baches que puedo encontrarme en el futuro. Entonces, lo normal es que siempre nos esperemos lo peor, porque tengo que estar visualizando todas las posibles dificultades con las que me pueda encontrar. Entonces, claro, mi atención siempre se va a experimentar o a intentar no experimentar esos nuevos baches con los cuales me puedo encontrar. Entonces, eso le doy más control al personaje, el personaje se encarga de que eso no suceda para no volver a vivir esa experiencia tan traumática. Claro, dice que es que lo que está hablando usted es muy interesante, Iván, porque como usted ha comentado, se va al otro lado del péndulo, pero es que los extremos exactamente es lo mismo. La experiencia de los extremos es exactamente lo mismo. Igual que es lo mismo cuando se desconecta el personaje de la esencia, del ser, del yo soy. Es exactamente lo mismo. Y no hay diferencia. O sea, no hay diferencia. Todo lleva a la separación y no a la plenitud, ¿no? Entonces, ahí está. El bache, lo que hacen ustedes efectivamente es huir de esa boca calle o de eso que tienen que transitar y se van a otro y se aseguran de que no van a volver a experimentar ese bache. Pero es que ese bache, como es una situación de conciencia que lo llevan vibracionalmente, lo hacen, porque lo hacen desde la huida. Si ustedes ese mismo camino donde está el bache se hace responsable y lo transitan y miren a ver exactamente las oportunidades que tiene, digamos, de qué oportunidad, por qué veo, porque es más cercano, porque me está dando lugar a experimentar otras situaciones, porque yo puedo realmente colaborar para resolver ese bache, para que todas esas personas que transitan realmente esa calle puedan encontrarlo ya, ¿no? Que sería la conciencia, cómo avance el relevo de la conciencia. Pero como usted bien dice, lo que hacen habitualmente es el pendulazo. Se van al otro lado, se previenen. En el pendulazo no hay una toma de conciencia, que sepan ustedes, no hay toma de conciencia, no hay responsabilidad, simplemente es la huida, el defenderse de las consecuencias que ese camino les ha llevado a experimentar, en vez de decir que qué responsabilidad tengo yo en transitar este camino y qué compromiso adquiero. Entonces serían las posibilidades, que sería la fusión del ego y de el yo soy. Hay una frase que dice que si no aprendemos del pasado, estamos condenados a repetirlo, que viene muy asociado pues, a las guerras, por eso pues, el entender lo que sucedió en aquella época, el darle comprensión a todas esas circunstancias, pues si no aprendemos de ese pasado, estamos condenados a repetirlo. Es un poco lo que hemos hablado de, bueno, pues si yo no tomo conciencia, tomo conciencia de esa situación, de ese bache, pues entonces voy a estar condenado a repetirlo, que es un poco lo que está pasando a nivel social con matices, porque ahora mismo pues están volviendo pues todas esas estructuras del pasado a nivel mundial y sobre todo es por eso, para tomar conciencia de esas circunstancias, para tomar conciencia de todo eso que sucedió, para poder trascenderlo e integrarlo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros intentamos aprender de esa experiencia traumática que hemos tenido, o no traumática, de esa experiencia que no nos ha gustado, cuando intentamos aprender de esa situación, lo hacemos desde el pendulazo, desde polarizarnos. Intentamos darle una comprensión a esa situación desde el otro lado. Lo que hacemos es, esto es bueno y lo que pasó en ese momento era malo. Esto es lo correcto y lo que pasó en ese momento es lo incorrecto. Yo tenía que haber actuado de esta manera y cuando estaba en aquel momento actué de otra manera. O sea, tendemos siempre al pendulazo, tendemos a polarizarnos. Fijaros que cuando hacemos eso intentamos hacer algo bueno, entre comillas, por nosotros. Estamos intentando decir, no, no, a ver, voy a aprender de esa experiencia. ¿Y cómo aprendo de esa experiencia? Bueno, pues aprendo
viendo cómo me equivoqué, qué hice mal en ese momento, qué situación pasó que me llevó a experimentar ese momento. O intento sacarle, que esa es otra de las partes que también solemos hacer, el lado positivo a esa circunstancia. He vivido esa experiencia, pero fíjate lo que me ha permitido vivir esa experiencia, que también suele ser en la mayoría de las ocasiones el pendulazo, es poder, como no soy capaz de gestionar esa situación, pues lo que veo es todo lo que me ha permitido ver esa circunstancia desde el otro lado para quitarle hierro a esa situación y para que esa situación no siga teniendo esa carga energética en mi vida. Pero suele ser siempre desde el pendulazo. Muy pocas ocasiones de la gente que ves que realmente ha tenido experiencias que son muy dolorosas o muy difíciles de gestionar, sueles ver que hay una parte de gente que sí que ha llegado a ese nivel de conciencia y de consciencia, y hay otra gente que realmente ha hecho ese proceso de pendulazo para poder vivir con esa circunstancia y con esa experiencia en su vida. Eh, yo no soy un enamorado de las guerras ni de la historia, pero sí normalmente cuando sueles escuchar a la gente que ha vivido el Holocausto, en la mayoría de las personas que han estado en los campos de concentración sí que tienen una conciencia muy alta de esa experiencia, no tienen ese, a lo mejor me equivoco, no tienen ese pendulazo de, pues, ¿qué me ha aportado esta situación? No, 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 no. Han trasladado ese nivel de conciencia, han adquirido ese nivel de conciencia, sobre todo para luego poder contarlo y transmitirlo también de la forma en que lo cuentan. Y luego hay mucha gente pues, que sí que ha tenido pues, accidentes o experiencias que le ha llevado a, pues, a una paraplegia o algo así, que sí que ves que realmente han llegado a ese nivel de conciencia. Pero esa conciencia es lo que decían antes los señores de sonido, es entender no lo bueno o por qué hice bien o qué hice mal en esa situación, sino es entender las circunstancias de esa experiencia, es darle una conciencia, porque muchas veces vemos solo, bueno, pues me ha pasado esto, he tenido este accidente y este accidente ha sido porque no he conducido bien o porque me ha pasado esto, cuando realmente muchas veces esas circunstancias no tienen nada que ver con el acto en sí, sino que el acto en sí es como un activador, es como un disparador, es una situación, y lo estoy contando en mi propia experiencia personal y te centras, te quedas centrado únicamente en esa situación, en lo que has vivido y en los culpables que hay asociados a esa situación. Y no eres capaz de ver más allá, no eres capaz de trascender la propia experiencia en sí para ver realmente el camino que hay asociado a esa experiencia y cómo esa experiencia te hace como disparador, te abre una puerta de que de otra manera pues no eras capaz de abrirla tú a nivel de personaje, no eres capaz de abrir esa puerta. Y esa circunstancia lo que te hace es abrirte esa puerta pues para que veas todas las implicaciones que hay asociadas a eso. Ahí siempre hay un trabajo profundo a nivel individual de comprensión para poder, para no marcar culpables, para no decir el culpable es esta situación, esta situación, esta situación, sino que realmente aquí lo que es, oye, abre esta perspectiva, observa, mira con detalle lo que está sucediendo, de qué te estás escondiendo tú hacia ti mismo, qué estás ocultando, qué no quieres sacar hacia afuera, y entonces ahí sí que haces ese trabajo de conciencia y esa circunstancia, ese trauma que muchas veces no somos capaces de trascender ni de integrar y queda ahí, es como la gente que deja de fumar y no quiere dejar de fumar siempre, pues está ahí ese tabaco acompañándote, pues ese trauma te acompaña, te acompaña, te acompaña. ¿Por qué? Porque realmente el aprendizaje que había que hacer, pues no acabas de hacerlo. Ese proceso, ese colocarte en el camino que te corresponde a ti colocarte, porque esta experiencia es para que te coloques en ese camino, no acabas de colocarte en el camino en el que tienes que colocarte y entonces pues ese trauma, esa experiencia no se integra, no acabas de integrarla. Ese aspecto de ese personaje no acabas de integrarlo, no se acaba de fusionar con el yo soy. ¿Por qué? Porque realmente, volvemos a la frase, lo que había que aprender de esa circunstancia, pues no se aprende, entonces estás condenado a volver a pues, meterte en ese bache una vez y otra vez y otra vez. Bueno, es interesante profundizar en varias cosas. El que si cada uno de ustedes, el camino, camino que eligiesen, ¿no? Y ahí tampoco el camino de cualquier camino va a Roma, ¿no? Pues si cualquier el camino que experimentasen, lo experimentasen desde la inocencia, de que son, pase lo que pase, son inocentes, el salto cuántico que dieran a nivel de conciencia sería impresionante, ya de entrada, porque realmente son inocentes, son culpables
referente a la división entre buenos y malos que viene con sus creencias de la tercera y cuarta dimensión. Pero desde el plan divino de lo que ustedes han pactado, son experiencias para elevar la conciencia vibracional del planeta y esta es su inocencia. Después, cuando ustedes se dividen en optimistas y pesimistas, se hablan desde la perspectiva también de la polaridad. Tiene que haber optimistas y pesimistas. El optimista no tiene que ser que vea porque ve el vaso lleno. Da lo mismo que lo vean el vaso lleno o vaso vacío. Eso da lo mismo, sino lo que hagan con el vaso, qué oportunidades les da realmente. Entonces sería la conciencia, no el polarizarse en optimistas y pesimistas, sino realmente el decir qué probabilidades hay sabiendo de la inocencia. No empezarían a culparse, sino ya empezarían con la generación santa. Luego, cuando ustedes empiezan a hacer ese camino de inocencia, están marcando el camino de la inocencia hacia su humanidad. Y eso es muy importante, porque la culpabilidad, el grado de culpabilidad que tienen, culpabiliza, pena, pena, y aumenta, digamos, la frecuencia, la intensidad. Es como si estuviesen eh, mm, dando al intermitente continuamente de la culpabilidad. Es culpable, culpable, y está aumentando la intensidad de esa culpabilidad para todo el planeta. Y luego hay una cosa importante que hay que tener en cuenta en cuanto a los segregos, puesto que usted lo ha mentado. Cuando una persona es anoréxica, bulimia, cantidad de cosas, cualquier cosa que puedan definir usted, fumadoras y demás, son fumadoras y siempre están marcados con cualquier enfermedad o cualquier situación al que lo hayan trascendido porque es la consecuencia de lo que ustedes han experimentado. Entonces, esos segregos se empiezan a disolver con la gratitud. Claro, si ustedes son fumadores y el egrego colectivo el egrego está diciendo, sí, pero tienes que volver porque si no, tú vas a tener unas consecuencias, ¿no? Las consecuencias, porque el egregor siempre está para que sea alimentado. Entonces, ese egrego realmente lo que les está diciendo es un poquito las consecuencias de salir de ahí, que es un poco lo que tienen que hacer a todos los niveles. Pero todo lo que ustedes hacen tiene una repercusión en los egregor. Por eso, la inocencia es importante, la gratitud es importante para que su planeta avance a niveles de conciencia. Que ustedes se quedan ahí atrapados siempre. Los egregores colectivos tienen una fuerza impresionante, más en estos momentos. Por ejemplo, si hubieran trascendido realmente el holocausto, no se estaría produciendo ahora los holocaustos que se están, porque aquí está el pendulazo en todo lo que están viviendo en este momento. O sea, aquellos que han sido víctimas están siendo verdugos de la misma circunstancia. El pendulazo está muy claro, totalmente claro, están revisando. Si esa situación se hubiera trascendido desde el amor, se trascendería a nivel global y no estarían realmente teniendo que hacer una revisión a nivel de conciencia ahora en estos momentos porque antes no se ha hecho una revisión realmente, no estaba preparada la conciencia, pero no se hacía una revisión, era como normal. Bueno, pues unos locos hicieron el holocausto, una situación hicieron, pero no entendieron que eso creaba un egregor y que ese egregor había, digamos, que analizarle, honrarle y ver exactamente qué es toda la experiencia que están viviendo, Iván, sin entrar en metafísica, que ya habían hablado ustedes de que, bueno, una situación más mundana, ¿no? Pero tienen que recordar el plan divino en que ha venido a hacer aquí. O sea, ustedes están viviendo la experiencia de todas las guerras cósmicas que se hicieron y por eso está en el experimento de la Tierra. Exactamente están viviendo lo mismo. O sea, si ustedes no hacen una revisión en su momento, para eso se hicieron las grandes mesas de paz ahí en esos planetas, ahora mismo esas mesas de paz en un presente continuo se harán, pero ahora siguen porque no ha habido la conciencia. Era la conciencia de los buenos y malos, que en el holocausto eran malos, se les castigaba realmente porque eran malos. Las consecuencias de eso es una situación que ha traído en sí otro holocausto y así andan desde el pendunazo porque no hay conciencia, no hay un análisis desde la neutralidad y desde el amor y del compromiso con el juego. Entonces, claro, siempre esperan lo peor
porque no hay conciencia en lo que hace, siempre van, y ahora mismo todavía un poquito más mezcla porque van con los intereses. O sea, mientras un pueblo, por ejemplo, Alemania se le castiga, digamos, duramente en ese momento, pues otros pueblos que están haciendo exactamente lo mismo, peor, no se les castiga, simplemente se les premia, bueno, pues por una serie de circunstancias. ¿Por qué? Porque prima realmente no la conciencia, sino la economía. Da lo mismo lo que pase, da lo mismo quien se muera de hambre, da lo mismo. ¿Por qué? Porque da lo mismo, son inocentes en esa situación, pero que esa inocencia sirva para tomar conciencia, no para repetir y dar el pendulazo. ¿Y qué van a hacer lo siguiente? Dar otro pendulazo y crear otro holocausto o otro gran terremoto o destruir una central térmica o una central nuclear. Verdaderamente es tiempo de que su planeta no espere lo mejor, lo peor, sino que generen realmente ese espacio en el que se puedan comunicar. Volviendo a lo del tabaco, a lo de la anorexia, yo, por ejemplo, voy a poner mi propio ejemplo. Pues yo fui fumador, no durante muchos años, porque lo dejé ya hace, no sé, no recuerdo, pero 18 años creo que ya lo dejé, seguramente. Pero sí, cuando fumaba, sí que fumaba una cajetilla diaria. Llegué a fumar mucho. Pero, por ejemplo, yo no me siento un exfumador. Y sí que hay gente que cuando deja de fumar dice que se siente exfumadora o que exalcohólico, pero o que son siempre alcohólicos. ¿Sabes? Yo siempre soy alcohólico, yo siempre seré fumador, pero no tengo esa relación. Porque no se ha sentido culpable y no ha peleado con esa circunstancia. Entonces, lo No, que ha dado es conciencia a esa situación. Es muy normal que los alcohólicos o fumadores eh, lo nieguen y peleen con esa circunstancia. Entonces, todo depende de los niveles de conciencia. Pero cuando ustedes hacen, se sienten inocentes y desde una, porque todo van asociado a la culpabilidad y hay una culpabilidad colectiva. Entonces, cuando ustedes se sienten, digamos, porque miren, en el momento que dice yo soy un supercampeón que he salido y no he necesitado, están peleando porque están considerando que lo que no salen son unos pringaos. Vale, pero cuando ustedes, por ejemplo, dicen, vale, 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 perfectamente, agradezco, dignifico y yo decido elegir este camino. Ustedes están honrando, realmente lo que están haciendo es ese egregor, digamos, restando un poco la potencia, no desde la pelea, sino desde la conciencia, iluminando a ese egregor, iluminando la conciencia. Porque el egrego también tiene ambas partes. No consideramos todo es polar. Y todo lo que generan es dual. yo siempre he considerado que es una cosa que siempre me ha molestado, y lo voy a decir aquí públicamente, pero siempre es una cosa que me ha molestado cuando alguien, pues tachan a alguien pues de que tenga una enfermedad mental o que tiene una enfermedad, ¿sabes? Dices tú, joder, cuando le colocas a alguien esa etiqueta de esa persona, pues tienes esto, tienes esto, tienes esto, parece que es algo para toda la vida. Y yo siempre he considerado y siempre he dicho que no, que eso es una circunstancia que ha vivido esa persona. Otra cosa es que tengas algún tipo de problema a nivel neurológico o que tengas algún tipo de otra circunstancia diferente. Pero cuando tú tienes una experiencia traumática o cuando tienes una vivencia de alguna manera en donde tú has entrado ahí inconscientemente en esa situación, para mí siempre es una circunstancia que es el posible, el trascender e integrar esas circunstancias. Yo lo he vivido en primera persona con el tabaco y con otros ámbitos de mi vida y siempre me ha molestado el hecho de que se colocase esa etiqueta para que esa persona dijera, no, no, yo soy así y ya está. Y tengo que vivir con esto, tengo que vivir con este lastre y no puedo integrar esa circunstancia ni evolucionar ni trascender eso en mi vida. Tengo que seguir arrastrándolo constantemente. Claro, pero para eso está, claro, para eso está la conciencia y dar conciencia a esos egregor. Claro, esa es la conciencia que cuando ustedes se muestran con la gratitud y dicen, elijo otro camino, están iluminando ese camino para los otros. Porque ya trabajan con el amor, con la globalidad, ya entienden, empiezan a entender la unidad. Y luego hay, por ejemplo, las enfermedades mentales, hay una situación religiosa y muy importante que se vinculaba realmente las enfermedades mentales al demonio,
O sea, o que se han vuelto locos porque no han superado, porque a los traumas y demás. Entonces, bueno, también está un egregor, digamos, de creencias religiosas con el demonio y demás muy importante. Por eso esta neutralidad y esa comprensión, para que la conciencia lo que hace es iluminar esos egregor y no pelearse. Bueno, y saber y entender que cada persona que experimenta es una elección libre y que estaba realmente en alineación. Algo tendrá que aprender o algo nos les tendrá que mostrar, porque el aprendizaje es mutua a través de esa experiencia. Es que yo me acordaba de una conversación que tuvimos ya hace mucho tiempo, eh, en donde, por ejemplo, hablaban del protagonista de Una mente maravillosa, que sí que decían que evidentemente pues venía con una estructura a nivel cerebral que, bueno, pues que sí, pues que tenía esa esquizofrenia paranoide del chico, pero que también le permitía esa circunstancia, pues el ver las matemáticas de la forma en las que veía, porque se mantenía con esa conexión con su planeta de origen, pero claro, al mantener esa conexión con su planeta de origen, pues le provocaba esa circunstancia. Pero si no, no voy a decir aquí en la mayoría de los casos porque no lo sé. O sea, pero sí que en muchos casos esas circunstancias no son así. Eso son pues, situaciones pues, determinadas. En el resto son por lo que estamos hablando. Situaciones en donde se espera lo peor, donde has vivido una experiencia, donde tienes un trauma y donde parece que tienes que vivir lastrado por esa circunstancia el resto de tu vida. Porque parece que tienes que vivir lastrado por esa circunstancia el resto de tu vida, cuando al final, pues es lo que hablamos, si llegamos a esa comprensión, a esa inocencia, yo nunca me he peleado con el tabaco, sí fumé, sí lo dejé, hice mi proceso, durante 2 años sí que tienes pues muchas veces ese recuerdo, esa circunstancia, porque estás cerrando, pero ha llegado un momento que yo no recuerdo, no recuerdo ni siquiera haber fumado, no recuerdo haber tenido el pitillo en la mano y demás, pero porque realmente tomas conciencia de por qué haces eso, porque estás viviendo esa experiencia y realmente haces todo ese proceso que hemos venido hablando, encontrar tu propio camino para que esa experiencia tenga un sentido para que esa experiencia tenga un sentido dentro de tu expansión de conciencia, porque es que si no esa experiencia no tiene un sentido para ti, pues te pelearás con ella porque realmente la ves como un lastre, pero si realmente, y vuelvo a repetir, no es la experiencia en sí, porque nos quedamos con la propia experiencia, sino con la puerta que nos abre, con ese despertador que nos produce la experiencia, pero nos quedamos asociados y vinculados directamente a la experiencia, cuando la experiencia es esa puerta, es ese portal que nos permite decir, vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay más allá? En cuanto hago eso y yo no peleo con la circunstancia, pues entonces es cuando puedo trascenderla e integrarla. Si no, entonces siempre voy a encontrarla una vez, otra vez y otra vez y siempre encontraré a alguien pues que le dé comprensión, que diga, claro, fíjate, es lo normal, nos vamos a nivel social, es lo normal, claro, cómo no te va a pasar eso, cómo no te va a pasar lo otro. Y entonces, bueno, pues vamos a esos recursos de esa tercera y cuarta para poder pues parchear ese bache lo mejor posible para poder seguir tirando con la vida. Pero seguir tirando con la vida va a implicar que me encuentre otros baches más adelante. ¿Por qué? Porque esa puerta que me ha abierto, pues no he decidido traspasarla. Lo decía muy bien, pues Morfeo en Matrix, se lo decía a Neo. Mira, yo te traigo hasta la puerta, te la muestro, pero eres tú quien tiene que decidir pasar esa puerta. Pues esto es igual, o sea, esa experiencia que nosotros vivimos, ese trauma, esas circunstancias que para cada persona son completamente diferentes. Para unos participa en una guerra, para otro tener una crisis de ansiedad, para otro pues que le deje su pareja, para otro, lo que sea. Cada uno tiene su propia evidencia, pero son puertas que se abren, que si nosotros decidimos pasarlas, nosotros decidimos traspasar esa puerta que se abre, pues tendremos esa conciencia necesaria que nos permitirá, primero, ampliar, tener esa expansión de conciencia y hacer esa fusión entre nuestro yo soy y nuestro personaje y al mismo tiempo trascender e integrar pues esa experiencia traumática pues que muchas veces pues son difíciles de gestionar. La vida, cada una de las vidas de ustedes son oportunidades. Y entonces el no abrir puertas supone no experimentar esas oportunidades que les da. Pero claro, siempre que no consideren ni qué es mala suerte ni nada, sino qué oportunidad me da, porque no hay mala suerte ni buena suerte, es lo que ustedes hacen con cada experiencia. Y la experiencia debe ser única, de nutrición, tanto Ya, pero para el problema es nutrición en la individualidad como para aportación al colectivo. el problema es lo que dicen ustedes de lo que ya nos pasó en las guerras galácticas, que es la comparación. Yo, por ejemplo, es una cosa que reconozco que yo siempre pues, he utilizado. Yo creo que yo y la mayoría de la gente es la comparación, es ver las consecuencias en la otra persona
y esa empatía que muchas veces tenemos de ver las consecuencias en esa persona nos lleva a protegernos a nosotros mismos de esas consecuencias, sin entender. Y no avanzar, que cada uno tiene su propio camino, que dentro de algún camino hay distintas frecuencias vibracionales y que todo depende bueno, de lo que quieran generar y cómo lo quieren experimentar. Aquella persona que diga, abro esta puerta y me va a pasar como a mi amigo o tal, pues lógicamente va condenado. Pero quien diga, yo quiero experimentar porque siento experimentar y lo hace con ilusión a ver qué aprendizaje de más, esa persona está elevando la frecuencia de ese camino para todos, que sería exactamente igual que lo que hemos hablado de los egregos colectivos. Exactamente, pero lo que pasa es que habitualmente decimos, oye, mira qué consecuencias ha tenido para esa persona, mira qué ha tenido que vivir, mira qué ha tenido que experimentar, cuando realmente el camino es independiente y diferente para cada persona y que se puede parecer, que el contexto puede parecer el mismo. Sí, el contexto puede parecer el mismo, porque evidentemente pues un divorcio, un alcoholismo, un fumador, el contexto puede parecer el mismo, pero realmente la experiencia y la conciencia que cada persona tiene que tomar es completamente diferente para cada uno. Es lo que va a determinar cómo transite esa situación, o como una carga, como es, siempre espero lo peor, o como vamos la oportunidad que se ofrece con esa experiencia a todos los que la experimentan, a todos, no solamente a él, sino a todos, que es lo que tienen que hacer, ir iluminando, ser linternas para todos los que participan en su camino de vida, en toda la experiencia, en el pan de cada día de ustedes, que el pan es la vivencia de cada día. Se podría decir que esto que nosotros estamos hablando hoy en este podcast, pues es un poco el resumen, con muchos matices, del proyecto que nosotros tenemos, que realmente es seguir abriendo esas puertas, es cambiar esa conciencia, es darle una comprensión diferente a lo que se experimenta. Y la mayoría de la gente cuando viene a las formaciones, recuerdo la voz de los señores de sonido, no, 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 no. Iván no es un psicólogo, ni es psiquiatra, ni nada, y deje de echarle sus movidas en una sesión que habíamos hecho conjunta, ¿te acuerdas, Belén? Aquí venimos a darle una perspectiva diferente. Si es para, para enrocarnos y meternos en el tío vivo de la tercera y cuarta dimensión, pues no. La cosa diferente es que pues, la persona pues, quiera recorrer este camino, quiera darle realmente ese entendimiento y realmente quiera, pues lo que decíamos antes, pasar esa puerta, pues que no es sencillo. Lo hemos hecho María Belén y yo y lo seguimos haciendo a nivel individual con nuestras propias experiencias y las puertas pues son difíciles de pasar y de transitar, pero claro, al final llega un momento en donde tú tienes que entrar a evaluar si te está compensando, que volvemos de nuevo a lo que cuentan muchas veces los señores de sonido, si todavía me sigue compensando vivir en ese bache, y si vivir en ese bache todavía me da réditos, Adelante. date, no te compliques. No te compliques para nada. Si ese bache te sigue dando réditos, pues adelante y continúas ahí. Si ese bache ya no te da réditos, si ese bache no te aporta nada y ya estás ahí tragando, como digo yo, en la piscina tragando un poquito de agua, eso quiere decir que vas a necesitar otra perspectiva y ya puedes ir a encontrar la perspectiva que tú quieras en la tercera y cuarta dimensión, No hay, ya. que vas a ir a un montón de historias en las que te van a llevar, va a ser, pues claro, la adrenalina de a ver si encuentro algo, muy bien al principio, pero luego vas a volver a tragar agua otra vez porque esa circunstancia no te va a ser suficiente. Ya la conciencia planetaria no, y menos ahora con la cuarta dimensión y la tercera dimensión, o sea que no. Pues nada, que se espere lo peor, que se trabaje el algoritmo y ya se darán cuenta de que ahora viene la oportunidad de la generación y trabajar en ese encofrado de quinta dimensión, que es lo que estamos haciendo con ustedes, con su humanidad. Pero ya dijeron que esperáramos lo peor, que esto todavía no era lo peor. No, hombre, siempre que espera lo peor va a venir la peor. Lo que ocurre es que, bueno, las oportunidades son inmensas para trabajar en otra frecuencia, que es lo que invitamos. Sí, y eso, como esas oportunidades están ahí, que yo lo he dicho siempre, desde que hemos empezado María Belén y yo con esto, cuando seguimos siendo alumnos instructores nosotros, pero lo he dicho siempre, es ahora mismo el momento en donde tú puedes expresar esto, contar esto, compartir todo esto, porque ahora es el momento en donde realmente también nosotros estamos preparados para escuchar esta información, porque si no hace tiempo no estábamos preparados para escucharla porque no nos apretaba tanto el zapato como para querer escuchar esto, porque había otras formas en las cuales podíamos ir saliendo de las propias circunstancias en las que estábamos imbuidos. Ahora, como no somos capaces de salir de ellas, pues o se abre o se produce una apertura y una expansión y vas a este encofrado de quinta dimensión, o si no, entonces, bueno, pues espera lo peor. Bueno, y con las próximas formaciones que tenemos para invitar a la gente, que son?
Pues tenemos, que ya lo dijimos en el podcast anterior, tenemos todos aquellos que realmente os apetezca o que os guste el tema de las sanaciones, porque realmente hay gente pues, que lleva ya haciendo ese trabajo de sanación con otras herramientas, pues como puede ser el Reiki u otros ejemplos, pues todos aquellos que os apetezca la sanación y que queráis profundizar pues, en esto que nosotros estamos mostrando, que es el encofrado de quinta dimensión y ya trabajar con esas frecuencias y energías de quinta dimensión, pues tenemos la formación presencial en Valladolid el 14 y el 15 de junio, en donde, bueno, María Belén, que es la experta del equipo, en las sanaciones, junto con los señores del sonido, pues os mostrarán pues cómo es una sanación con la sabiduría de las líneas del tiempo, qué es la cámara de sanación, cómo es trabajar en esa frecuencia de quinta dimensión. Y si realmente os llama la atención, pues os animaríamos a que os pasaréis por allí para profundizar un poquito más en ese trabajo. Nosotros animaríamos a, mira, nos comentaba hay una persona muy cercana que, una en psicología, ¿no? Que de repente ella está muy implicada en la sabiduría de las líneas, totalmente. Y entonces dice que cada vez que está con un usuario que llaman y abre la cámara y que el resultado es completamente diferente, pero completamente diferente. Dice que ya para experimentar en el momento que no tiene la conciencia de la cámara, que la sesión fluye de una manera diferente, totalmente diferente. Entonces, esto es una invitación, pues eso, a todos terapeutas, masajistas, psicólogos, pues personas que están tratando con personas realmente, porque realmente, aunque en sus terapias, en su pan de cada día, abran la cámara de sanación realmente y sepan la frecuencia vibracional, pues va a cambiar totalmente la experiencia de todo lo que hagan. Entonces es una invitación o una reflexión a todas esas personas. Y lo demás, no voy a decir nada más, está todo en nuestra página web, la sabiduría de las líneas del tiempo.com, y ahí podéis entrar y podéis ver. Seguramente vamos a montar una formación, seguramente no, en julio va a haber una formación online para todos aquellos pues, que no podéis moveros o que no queréis moveros o que sois de otros países. Estar atentos porque la subiremos en breve sobre bueno, pues el encofrado de quinta dimensión y la importancia que tiene tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Lo dejamos ahí, pero todavía no hay nada puesto en la web. Pues nada, pues esperamos que esta colaboración con el todo que somos todos, pues tenga esa semilla y ese fruto, seguro que sí. Pues muchas gracias, Belén, como siempre. Gracias Muchas a los gracias, señores del sonido. Iván, por tu colaboración, tu apoyo, por tu luz, por tu frecuencia. Muchas gracias. Ahí estamos. Gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.